Bienvenidos a todos a nuestro seminario mensual sobre IA generativa y descubrimiento de fármacos patrocinado por Bani y soy Michael Bronstein, profesor de Oxford y científico jefe de FUN, y hoy tenemos el gran placer de tener aquí al profesor Leon Lehman del Instituto Biman of Science en Israel, así como Meta y Yoron hablarán sobre Flow Machine, que es una línea reciente de trabajos donde hubo algunas contribuciones pioneras que permiten simplificar y generalizar modelos de difusión que, como saben, se pueden usar para generar imágenes, texto y también moléculas y drogas y supongo que no necesita ninguna introducción en el campo del aprendizaje automático y he tenido el privilegio de conocerlo probablemente durante casi 20 años, por lo que ha realizado contribuciones fundamentales en una variedad de campos, desde geometría hasta gráficos por computadora, a la visión por computadora, contribuciones fundamentales al aprendizaje automático geométrico y, más allá de eso, también formó una próxima generación de líderes académicos e industriales en este campo, algunos de sus estudiantes que ahora son profesores a su vez, como Amaron, con quien también es un placer trabajar juntos, realmente es la inspiración para todos en este campo y debería decir lo mismo del suyo, que ha sido realmente uno de los mayores influyentes e inspiraciones para todos los que trabajan en estos temas, así que sin más preámbulos, lo haré. Te paso la palabra y muchas gracias nuevamente por aceptar dar una lección en nuestro seminario, así que muchas gracias por los dos tipos de introducción, Michael. De hecho, voy a hablar sobre la coincidencia de flujo, que es algo entre un nuevo punto de vista de los modelos de difusión y un nuevo tipo de metodología para entrenar modelos generativos de flujo. Me concentraré principalmente en las contribuciones de nuestro equipo, pero también incluiré contribuciones de otros equipos. Este es un tipo de esfuerzo comunitario y creo que es muy emocionante el desarrollo de modelos generativos. La única diapositiva que resumió mi charla es básicamente esta. Esto muestra una jerarquía de temas hacia donde voy. Para seguir de arriba a abajo en mi parte superior entonces, dentro de los modelos generativos, hay un subsubas que llama flujos o flujos de normalización continua y dentro de eso hay una coincidencia de flujo que también incluye modelos de difusión como un caso particular y dentro de este espacio de modelos generativos hay un intercambio entre escalabilidad y generalidad y lo que me gustaría defender o tratar de convencer durante la charla es que la coincidencia de flujo proporciona una especie de buen punto para lograr un buen equilibrio entre los dos y permite muchas nuevas opciones de diseño e ideas para combinar en este mecanismo para impulsar nuevas aplicaciones. Así que voy a intentar comenzar desde el principio y discutir sobre los modelos generativos y continuar desde allí para que en los modelos generativos básicamente tengamos alguna distribución de fuente PUM. Siempre podemos imaginar que es estándar, pero puede ser arbitrario y el objetivo es encontrar algún tipo de mapa que asigne la distribución a alguna distribución desconocida Q, es decir, la distribución de datos, una distribución mucho más complicada, probabilística, hablando de lo que realmente queremos. Lo que queremos hacer es tomar una muestra de nuestra distribución fuente, nuestra distribución de ruido X0 y luego queremos pasarla a través de este lado del mapa para obtener una muestra de la distribución 1 de la distribución de datos y el objetivo es crear este mapa. Por otro lado, eso logró esto, ese es quizás el objetivo principal del modelo generativo, pero hay otro aspecto interesante que, además de producir una muestra, también nos gustaría tal vez cuantificar la probabilidad de una muestra determinada. Esto podría ser un poco menos popular en los últimos años, pero sigue siendo una aplicación importante y la gran pregunta es cómo implementar esto en la práctica para grandes conjuntos de datos, altas dimensiones, etc. En la práctica,
Por supuesto, no tenemos acceso a la distribución de datos o su probabilidad, lo que realmente dimos es un conjunto de entrenamiento de muestras que se muestran aquí como puntos rojos que se toman de esta distribución de datos desconocida, por lo que los puntos rojos aquí son el conjunto de entrenamiento ahora. En el futuro, una opción popular de modelos generativos son flujos y flujos. Básicamente, elegimos representar este lado del mapa, el lado del mapa generativo usando un campo de velocidad FV1. Lo que estamos viendo aquí a la izquierda es el campo de velocidad, que es básicamente un mapa que toma entrada h tiempo y ubicación y produce un vector de velocidad en ese punto, y esto es lo que ves aquí, es un ejemplo en 2D de dicho campo de velocidad. Ahora los flujos usan este campo de velocidad para definir el modelo generativo de esta transformación usando la integración de esas velocidades, por lo que comenzamos desde alguna muestra x notot y luego seguimos el campo de velocidad hasta el momento 1. Matemáticamente, esto está definido por una ecuación diferencial ordinaria que básicamente establece que la velocidad de nuestra trayectoria es igual al campo de velocidad en nuestra ubicación actual. Integrar esto conduce a un deísmo. Como tipo de deformación del espacio, vamos a usar esta notación concisa de x, lo que significa básicamente que integramos a partir de x y no hasta el momento t, por lo que en realidad producimos una familia de deformaciones con un parámetro y la deformación de t igual a 1 es la modelo generativo deseado. Ahora junto con este modelo generativo con el mapa S hay una distribución de probabilidad acoplada que también evoluciona en el tiempo nuevamente en términos de probabilidad pro. Si tomamos muestras de x notot, una variable aleatoria distribuida de acuerdo con una distribución p que es nuestra ruido, y luego empujándolo usando nuestro campo de velocidad o flujo hasta el momento t, obtenemos una variable aleatoria x que se distribuye en algo que denotamos como pt. Lo que vemos aquí es una especie de visualización de la densidad a medida que evoluciona durante. Ahora es el momento de entender cómo acoplar el campo de velocidad y la probabilidad. Usamos la ecuación fundamental de los flujos generativos que se llama ecuación de continuidad. Esta es una ecuación diferencial parcial. También hay derivadas espaciales aquí. Básicamente lo que significa es amable. Cuantifica el cambio de probabilidad en un punto fijo, por lo que estamos fijando un punto en el espacio y luego, el cambio de probabilidad en ese punto es la divergencia de la corriente, que es la probabilidad multiplicada por la velocidad, es decir, cuantificar el flujo de entrada y salida. Probabilidad y basado en eso, cambiar el valor de la probabilidad en un cierto punto. Esta es una ecuación fundamental que motiva muchos de los algoritmos de flujo, como veremos, y también la coincidencia de flujo. Ahora cuando lleguemos a entrenar un modelo generativo tenemos una representación del campo de velocidad, es representación pero necesitamos la pérdida que es diferenciable y manejable, y la primera solución a este problema fue básicamente usar un estándar divergencia para comparar entre la densidad generada por el flujo y el conjunto de entrenamiento, la distribución empírica que se nos dio como conjunto de entrenamiento, y esto fue hecho por Chen et al en un trabajo de neuro donde la idea es tratar de minimizar la divergencia de decaimiento entre la densidad generada por flujo llamado aquí P único, y esto es equivalente a simplemente maximizar la probabilidad de las muestras, por lo que la primera pregunta no trivial es cómo, dado un campo de velocidad v, podemos realmente obtener gradientes con respecto a las probabilidades logarítmicas en ciertas muestras.
por lo que debemos tomar una muestra y calcular la probabilidad de la forma en que los autores sugirieron hacerlo es usando la ecuación de continuidad. La ecuación continua es un D, pero cuando intentamos resolverlo podemos usar el punto de vista de la característica U, que básicamente lo convierte en uno a lo largo de un camino determinado. Los definidos por ti básicamente puedes escribirlo como este U que describe el cambio de probabilidad logarítmica a lo largo de este camino. No voy a entrar en demasiados detalles sobre esto porque no es el punto principal de mi charla, pero la parte importante aquí es que para estimar una probabilidad en una muestra de entrenamiento para entrenar redes neuronales, básicamente necesitas resolver uno durante la iteración, por lo que requiere que U para hacer una simulación o usar un solucionador de OD y respaldarlo, y también hay un tipo adicional de complejidad en la necesidad de calcular la divergencia de este campo vectorial de alta dimensión, y esto básicamente es la necesidad de crear para hacer esta simulación durante el entrenamiento causó una especie de obstáculo en el escalamiento de estos métodos a alto y L a grandes conjuntos de datos y modelos grandes. Ahora, en el emparejamiento de flujo, básicamente revisamos la ecuación de continuidad y tratamos de comprender básicamente cuál podría ser una pérdida más escalable para entrenar flujos. También vamos a entrenar flujos H, pero solo vamos a usar una pérdida diferente que es más escalable, y la idea se visualiza en esta ilustración. Por lo que en esta ilustración aquí puedes pensar en este blob como representando todas las medidas de probabilidad. En particular incluyen la distribución de la fuente, el ruido y la distribución del objetivo, y, básicamente, lo que nos gustaría hacer es conectar estos dos puntos usando un camino de probabilidades, y lo que nos dice la ecuación de continuidad es que una vez que tenga los campos vectoriales dependientes del tiempo, establecerá esta curva de manera única, por lo que si establece las velocidades y comienza en p igual a 0 igual a p, entonces toda esta ruta será establecida por la ecuación de continuidad. En particular también se establecerá la distribución objetivo P1. Por lo que esto da una especie de idea en lugar de intentar optimizar las probabilidades en P1, que son un poco difíciles de calcular durante el entrenamiento. ¿Por qué no simplemente comparar las velocidades que son básicamente exactas? La representación utilizada en flujos de normalización continua, así que esa es la idea principal detrás de la coincidencia de flujos, y ahora lo que voy a hacer, simplemente lo voy a dividir en lo que se necesita para hacerlo realmente, pero este es realmente el todo, toda la idea. Así que básicamente queremos comparar velocidades en lugar de probabilidades, así que para hacer eso necesitamos agregar un poco de supervisión. No hay L libre en la vida. Agregamos un poco de supervisión, por lo que realmente necesitamos para llegar a una supervisión que esté acoplada, es decir, una ruta de probabilidad y un campo de velocidad que juntos resuelvan la ecuación de continuidad. Y una vez que tengamos tal cosa, en realidad simplemente vamos a hacer una regresión del campo vectorial para que tengamos una red neuronal entrenable llamada aquí. Tiene algunos parámetros y lo que realmente queremos hacer es minimizar su diferencia con algún campo de velocidad de supervisión restringido a la ruta de probabilidad que nos interesa, por lo que en cierto sentido esto también puede verse como una especie de nueva divergencia entre la probabilidad U medida entre P único o tal vez entre las rutas, y, de hecho, también trabajos recientes en el campo muestran que esto puede vincular divergencias y distancias más comunes como la W2 entre las medidas U, pero todavía no es así. Claro, si puedo comenzar a trabajar con esta pérdida correctamente, ¿por qué no lo hago? Necesito encontrar Ptiut correctamente y necesito convertir esto en una pérdida atraíble para que los dos componentes que faltan en esto se conviertan en un algoritmo simple.
Lo que todos podemos ejecutar es que necesitamos crear un de supervisión y necesitamos generar una pérdida que sea manejable. Podemos calcular estimaciones imparciales de sus gradientes durante el entrenamiento y eso es lo que realmente vamos a hacer ahora. Lo primero, que es lo más importante, es que vamos a crear una supervisión para la coincidencia de flujo, es decir, necesitamos encontrar la ruta de probabilidad que comienza con nuestra fuente de ruido y termina con nuestros datos correctos, y también un acoplado campo de velocidad que logra eso. Aquí tengo estos ejemplos bidimensionales que me seguirán durante toda la charla y la forma en que lo logramos es usando esta construcción marginal que es bastante popular en esta literatura. Básicamente vamos a integrar sobre el conjunto de entrenamiento Q también una suma de deltas y datos discretos también está bien. Así que vamos a integrar sobre eso y para cada uno vamos a definir una ruta de probabilidad condicional llamada px dado x1. Entonces x1 aquí son puntos de datos y esta probabilidad, la ruta de probabilidad condicional, como un núcleo va, es básicamente los grados de libertad que vamos a usar para hacer que satisfaga esas condiciones de contorno. Así que echemos un vistazo a esta ruta de probabilidad condicional y preguntarnos cuáles son las condiciones suficientes para esta ruta de probabilidad condicional, de modo que la ruta de probabilidad marginal que se muestra aquí en la parte superior satisfaga bien las condiciones de contorno. Una vez que lo pones así, la respuesta tiene una solución bastante simple. También se visualiza aquí con esta pequeña animación. Lo que debemos asegurarnos es que en el tiempo cero no hacemos nada, es decir, en el tiempo cero comenzamos con nuestra distribución de origen, con nuestra distribución de nariz correctamente. Si hacemos eso, entonces esta integral aquí si se conecta aquí en los momentos cero si tienes algo independiente de x1 saldrá de la integral y simplemente reproducirás p porque esta integral de q será igual a 1 y si quieres asegurarte de alcanzar q en el momento 1, también puedes concentrar todos tus esfuerzos. Probabilidad de toda su masa en el momento 1 en x1 matemáticamente significa que está en el momento 1 y obtiene la función delta que pone toda la probabilidad de masa en x1. Si la ingresa en esta ecuación, verá también reproduce q a la vez, así que esto es realmente lo que necesitas hacer. Debes comenzar desde tu distribución fuente y debes asegurarte de que en el momento en que toda la masa esté concentrada en x1, ¿cómo puedes hacerlo bien? En realidad, no es h, así de complicado. Lo voy a mostrar en un segundo. Aquí es una forma visual de hacerlo. Asegúrese de que la velocidad en cada punto apunte hacia x1 correctamente. Así que algo como esto, si hace eso e integra, vas a llegar a x1. La única pregunta es qué tan rápido, cuánto tiempo te llevará, así que básicamente puedes cambiar la longitud y la escala de estas flechas para asegurarte de presionar x1 en el primer momento, independientemente de dónde te encuentres. Espacio que voy a hacer, de hecho voy a dar la ecuación en un segundo. Pero antes de hacerlo solo quiero saber que una vez que tengamos este campo vectorial, sucederá un poco de magia y si realmente puedes usarlo este campo vector simple para describir el campo vector complicado que está acoplado con la ruta de probabilidad original y la manera de lograrlo es hacer esta marginación. Aquí hay algún tipo de término de probabilidad base, pero de todos modos si combinas esas rutas de probabilidad condicional al usar esta ecuación, terminarás con un campo de velocidad que genera la ruta de probabilidad original, así que básicamente, la conclusión de esta historia es que todo lo que debes tener en cuenta cuando quieras generar la supervisión es que desea asegurarse de que puede llevar todas las probabilidades a un solo punto y momento 1. Si puede resolver este problema, básicamente tiene una supervisión para todo el proceso, así que, de nuevo, ¿cómo no puede volver a hacerlo? Pero la primera vez, ¿cómo puedes asegurarte de que realmente lo haces bien?
Puedes hacerlo introduciendo una condición de flujo simple en X1 y este flujo debe ser identidad en el momento 0 y en el momento 1. Todos los puntos deben asignarse a X1. Una forma sencilla de lograr esto es usar esas combinaciones lineales con dos funciones. Estas son funciones que dependen solo del tiempo sigma t, que es 1 por 0 y 0 por 1 como se muestra aquí en el gráfico simple arriba y alfa. T que comienza desde 0 y n sube en 1 si simplemente verificas esta ecuación en el tiempo 0, simplemente se identifica como una función de x notot y en el momento 1 asigna todos los puntos x0 en el espacio a x1. Por lo que de alguna manera satisface esta ecuación si piensas en las densidades de probabilidad. Entonces si x notot se distribuye de acuerdo con p, entonces x se distribuye proporcionalmente a p traducido a alfa tx1 y escalado por sigma t. Así que básicamente, si sigma t llega a 0, estás concentrando toda la masa alrededor de alfa tx1. Entonces este es un tipo de combinación muy simple. Además, alfa t y sigma t están relacionados con la difusión, como mencionamos en algunas diapositivas más. Bien, lo que hemos hecho hasta ahora pudimos formular una familia de probabilidad, camino y están acoplados al campo de velocidad R que nos lleva de P a Q. Ahora lo que queremos hacer es conectar aquí esta P aquí y esta U aquí. Entonces, bueno, no es tan simple, porque UT es un término marginal U necesitamos integrar todos los datos, por lo que no tenemos una buena manera de conectarlos aquí. Un poco de magia que nos ayuda es en realidad que esta pérdida, la pérdida de coincidencia de flujo, es equivalente a la misma pérdida donde en realidad lo dividimos en una muestra de entrenamiento a la vez, por lo que en lugar de mirar el UTIP marginal, podemos simplemente mirar el UTIP condicional e integramos todos los ejemplos y resulta que los gradientes de esta pérdida son completamente coinciden con los gradientes de esta pérdida y podemos muy fácilmente tener un gradiente estimado imparcial de esta pérdida simplemente aleatorizando una muestra y una muestra comercial y un punto de la ruta de probabilidad condicional, una simplificación más que será útil más adelante. Podemos hacer lo que se llama esta ley del estadístico inconsciente o simplemente si desea un cambio de variables en esta integral en la expectativa y en lugar de muestrear de podemos muestrear de x no y luego empujarlas a través de este flujo condicional que mencionamos. Si hacemos eso, entonces básicamente podemos integrar muestras de entrenamiento y muestras de ruido de puntos de origen y luego, en lugar de x muestrear como p, simplemente ponemos xt aquí uten xt. Esa es exactamente la velocidad del flujo según el OD, por lo que esta es la forma simplificada versión y básicamente llegamos a este algoritmo básico de entrenamiento de magia de flujo y esto es básicamente todo. Así es como funciona en cada iteración de nuestro entrenamiento. Tomamos una muestra de un tiempo entre 0 y 1. Tomamos una muestra de un punto de datos x1, tomamos muestras de un punto de ruido del punto de origen x0, calculamos xt mediante este flujo condicional que nos lleva de x0 a x1. Por ejemplo, usando esas combinaciones lineales y luego tomamos un gradiente en la pérdida que básicamente es solo muestrear nuestra red en xtu para estar lo más cerca posible de la velocidad de x. Así que este es el algoritmo básico. También quiero mencionar que el enfoque de coincidencia de flujo fue descubierto en paralelo a partir de diferentes tipos de motivaciones y enfoques por diferentes autores. Y estoy en toda la charla en la parte inferior derecha, no sé si lo mencioné antes. Escribo algunas citas relativas ahora. Una cosa interesante es saber que en la coincidencia de flujo tenemos hasta ahora dos tipos de opciones de diseño que son U. Somos libres de elegir, podemos elegir cualquier probabilidad de fuente que queramos P.
Puede ser GAN, pero también podrían ser otras cosas y podemos elegir formas arbitrarias de fluir del ruido a los datos música El único requisito es que el tiempo que necesito llevar toda la masa a X si lo recuerdas ahora, después de entrenar el muestreo de coincidencia de flujo es básicamente tomar el campo de velocidad del tren H a partir de alguna muestra fuente y resolver numéricamente el ODE hasta que puedas usar cualquier solucionador numérico. Por ahí que te apetezca. Creo que es un buen punto para resaltar alguna relación entre la coincidencia de flujo y la difusión y también mostrará en qué sentido el flujo coincide con la generación de difusión, así que en el lado derecho aquí pongo el tipo de código de pelo básico para difusión y creo que lo importante a tener en cuenta es que también tiene esto, ya estoy usando la convención de X no es ruido y X es datos. Conozco personas en la audiencia que están utilizadas. Para los modelos de difusión generalmente se invierte, pero creo que no es el punto crítico. El punto crítico aquí es la difusión. Es necesario tomar una muestra de una probabilidad condicional también basada en una muestra de entrenamiento, pero esta probabilidad condicional no es arbitraria, proviene de un proceso de ruido directo. El proceso de ruido directo suele ser, en el caso continuo, una ecuación diferencial estocástica con deriva y difusión de si es necesario poder encontrar una solución cercana a la probabilidad de estas variables aleatorias que resuelven estes des en el caso des. El equivalente de la ecuación de continuidad se llama ecuación de Fer-Planck, pero aún es necesario poder encontrar una solución cercana de la probabilidad la probabilidad condicional en cada punto y hay varios casos en los que se conocen soluciones, por ejemplo, la explosión del virus, la preservación del virus, son dos ejemplos de este tipo. Pero estos no son caminos arbitrarios y es importante tener en cuenta que una restricción es que todos son gaussianos, por lo que son todo tipo de traducción y escalas de GAN y también los diferentes programadores, que son esos parámetros, que multiplicar la media y la varianza deben provenir de un proceso de difusión. Por ejemplo, la preservación de la varianza tiene esta cosa exponencial que también muestra otro problema en los modelos de difusión. En ese tiempo finito no se puede llegar a un ruido perfecto o a una gaussión perfecta. Siempre necesito detenernos un poco antes de eso, así que dos cosas que vemos que en realidad se pueden evitar y en los modelos de difusión son la necesidad de que PD sea gaussiano y el hecho de que se puede alcanzar el ruido en un tiempo finito son dos tipo de factores de limitación y lo que básicamente dice la coincidencia de flujo es que estas no son en realidad las partes realmente importantes en este marco. Si te liberas de estar obligado a un proceso estocástico directo, puedes desde el principio diseñar avanzar solo un proceso que lo lleva del origen al destino y simplemente retroceder. Esa es la diferencia, por lo que en cierto sentido diría que la coincidencia de flujo mantiene lo esencial de la difusión, pero de alguna manera deja de lado todas las demás restricciones que no son necesarias para el orden. Para generar un flujo que te lleve de la fuente al destino para que tengas estos grados adicionales de libertad con los que puedas jugar, está bien, usemos esta libertad adicional para simplemente diseñar una nueva ruta de probabilidad condicional simple, de no difusión, así que una opción muy natural es utilizar el transporte óptimo, por lo que si comienza desde, digamos, un GAN estándar y desea concentrar el GAN estándar en un solo punto, imaginamos que el punto único es ser un GAN con una desviación estándar cero, entonces tal vez lo más natural es tomar el transporte óptimo, que para este caso específico se conoce en forma cerrada. Básicamente, hay que traducir la media del GAN linealmente de 0R a X1 y la desviación estándar debe disminuir linealmente de 1 a 0, es el campo de velocidad correspondiente,
lo que significa que siempre apuntas a x1 y escalas por la cantidad de tiempo que te queda para llegar allí 1 menos t, y en términos del flujo que realmente realiza esto es simplemente mover cada punto a velocidad constante en línea recta entre la fuente y el objetivo. Así es como se ve la trayectoria en el caso condicional, y aquí hay una comparación con una probabilidad de difusión. Ahora, como todos hacemos difusión, si imaginas el proceso de difusión, si pones una fuente de calor en su bañera o si lo piensa, la difusión inmediatamente se expande en todas direcciones, y dado que los modelos de difusión invierten este proceso, vemos este tipo de sobreimpulso alrededor de este punto, porque si comienza desde este punto y piensa en el proceso de difusión, la difusión se movería un poco en todas las direcciones y luego sería arrastrado usando la deriva hacia el centro. Es por eso que ves el comportamiento extraño alrededor de este punto para la difusión para el transporte óptimo condicional. Tienes eso porque en el transporte condicional optimizas el trabajo que realizas. Por lo tanto, no tiene sentido tomar una distancia adicional y viajar ahora. Una cosa importante a tener en cuenta es que, aunque estamos usando una ruta de transporte óptima condicional, no somos la ruta de probabilidad marginal y el campo de velocidad marginal no son óptimos. El transporte óptimo no es lineal. Ecuación, y no podemos simplemente agregar muchas soluciones a UX1 adicional para obtener la transóptima de todo el asunto, en absoluto. Pero un punto de vista interesante, en un artículo reciente, lo que podremos demostrar es que cuando piensas sobre datos dispersos en dimensiones altas, aquí tenemos algún tipo de construcción que muestra que el tamaño del conjunto de datos dividido por la raíz cuadrada de las dimensiones llega a cero, pero nuevamente, esto es solo un modelo. Resulta que el transporte óptimo condicional es el óptimo más cinético. Entre todos los programadores posibles, óptimo cinético, lo que significa que minimiza la energía cinética, lo que significa que sus caminos son los más rectos y la velocidad más constante de todos los programas posibles. No significa que resuelva el problema de transporte óptimo, pero significa que es un transporte más óptimo que cualquier otro programador en esos regímenes de alta dimensión. Un tipo interesante de visualización que en realidad sugiere que no sabemos si es cierto, pero sugiere que tal vez haya algo aún más en esto, es que si miramos cada vez más alto, las dimensiones son simplemente un conjunto de más alto donde la proyección 2D es siempre la misma, pero es cada vez más alta. Dimensiones, por lo que ves. Dimensión 2 un 0,000. Vemos que este condicional se vuelve más recto y un camino más recto, por lo que podría insinuar que esto es una comparación con, por ejemplo, el coseno. Programación que podría insinuar que también puede ser una buena aproximación al transporte óptimo desconocido en grandes dimensiones. Está bien, aquí hay una ilustración en 2D que compara una difusión con una ruta de condominio T. Puedes comparar las dos filas inferiores que el condominio T tiene. Propiedad en la que denise los datos más rápido para que pueda comparar. Por ejemplo, esta vez, y verá que ya puede ver el tipo de situación final que se está moviendo de gana al tablero de ajedrez, y esto, el conde en general le permite tomar muestras. La distribución se fusiona con un número menor de evaluación de funciones, así que aquí está el número de evaluación de funciones que se muestra en la parte inferior. Este es el condominio T y la difusión de Banze que preserva con coincidencia de flujo. Esto es lo que se entrena con coincidencia de puntuación. Estos dos son dos parametrizaciones diferentes de la misma ruta de probabilidad. El bar se preserva y este está definido por el transporte óptimo condicional, por lo que puede ver, por ejemplo, en AUNFE, se acercan las muestras, está bien,
Esta observación también trasciende a las imágenes y al conjunto de datos donde todos siempre pudimos validar ese condominio. Produce la energía cinética más baja entre todos los competidores y es más fácil de muestrear en dimensiones altas. No voy a dar demasiados detalles porque tengo más de qué hablar. Bueno, hasta ahora hemos visto la coincidencia de flujo. Vimos que los modelos de difusión. Este es un ejemplo de eso y podemos demostrar que ya podemos hacer coincidir el flujo H. Es capaz de transferir cualquier probabilidad de la fuente, no solo de la difusión de cual objetivo, y también podemos trabajar con más rutas generales H. Lo que me gustaría usar el resto de mi tiempo es mostrarles dos generalizaciones recientes que creo que son muy útiles y abren la puerta a muchas aplicaciones nuevas e interesantes de estos modelos de flujo. La primera es un acoplamiento general de fuente y datos y el último será una generación entre múltiples, así que comencemos con el acoplamiento de fuente a datos. Así que la observación aquí es bastante simple. Recuerda que discutimos cuáles son las condiciones suficientes del condicional. Camino de probabilidad para que el camino de probabilidad marginal satisfaga las condiciones de contorno UMI con respecto al tiempo cero. Dijimos que la condición suficiente es que en el tiempo cero todo el camino de probabilidad condicional será exactamente igual a la distribución fuente mientras esto sea correcto. Esto es, no es la construcción más general. Una construcción más general es preguntar directamente que cuando ingresamos 0 aquí, este margen específico multiplicado por 0 va a ser igual a la distribución fuente. Ahora, ¿qué significa que si pensamos en esta probabilidad aquí como una unión entre x0 y x1? Entonces muestra que puedes tomar un acoplamiento arbitrario entre tu ruido y tus datos. Daré un ejemplo en un segundo y, siempre que el escape tenga, si tomas el respeto marginal a x1, obtendrás p y el marginal. Con respecto a x no top, obtienes q. Entonces está bien tomar muestras de esta articulación en el algoritmo de coincidencia de flujo y aún así garantizas la interpolación entre tu distribución de origen y tu distribución objetivo, por lo que el cambio en el algoritmo de coincidencia de flujo es mínimo en lugar de solo aleatorizar el ruido y los datos de forma independiente de PNC. En realidad los aleatorias desde una determinada articulación. El único requisito de esta articulación es que tenga los márgenes P y Q correctos, respectivamente. Creo que esto abre la puerta a inyectar sesgos inductivos realmente interesantes. Y algunos conocimientos previos sobre estos algoritmos. Una forma en que lo usamos es la siguiente, por lo que cuando entrenamos la coincidencia de lanzamientos, aleatoriamente se muestra un montón de ruido que se muestra aquí en verde y los datos se muestran aquí en rojo y, por lo general, lo que se toma al menos. En la estera de flujo de vainilla simplemente tome pares aleatorios. Lo que realmente puede hacer es resolver un transporte óptimo entre estas dos familias H en dos lotes y ahora no usa acoplamientos arbitrarios sino solo acoplamientos que provienen de la solución de este OT local. Ahora si considera que el tamaño del lote es el conjunto de datos completo, entonces básicamente resuelve el problema de OT y básicamente reproduce la solución de OT, pero por supuesto, esto no es algo que podamos hacer en la práctica, pero incluso aumentarlo a un cierto nivel no trivial. El tamaño del lote ya proporciona una especie de acoplamiento no trivial de ruido y datos y permite reducir la energía cinética de la solución. Aquí está nuevamente este ejemplo en 2D que hemos visto antes. En la parte superior es el OT condicional que tiene C independiente de ruido y datos para que pueda ver que todos los pares se consideran con la misma probabilidad y en la parte inferior calculamos el lote O, por lo que solo tomamos los pares que son óptimos entre los lotes y ve que en la parte inferior ve un transporte óptimo como solución donde cada punto entre cotización sabe a dónde ir.
por lo que hay una especie de separación inmediata de la densidad a su ubicación objetivo. Puedes imaginar que la energía cinética aquí es menor. Bueno, voy a pasar a mi último parte. Está bien, dejar algo de tiempo para preguntas. Y esta parte trata sobre cómo moverse a espacios no nanos, por lo que, en general, los flujos de normalización continua se generalizan de manera bastante directa a las geometrías no nanométricas, en particular a la geometría humana. Solo hay una cantidad relativamente pequeña de cambios que lo primero que hay que tener en cuenta es que el campo vectorial es un campo vectorial en la variedad, lo que significa que para cada momento y punto X en la variedad se prescribe un campo vectorial en el plano tangente a la variedad en Sx. Usando tal campo vectorial, aún puede resolver un ODE. Puede buscar una curva en la variedad con su derivada temporal que coincida con el vector prescrito en ese punto e integrarlo hasta que el tiempo t le proporcione un morfismo de deformación de la variedad, asimismo asignando puntos x0 a x1 x0 axt en general, y también hay una versión de la ecuación de continuidad en colectores. La única diferencia es que debe tener en cuenta la métrica del colector. La divergencia es un operador métrico dependiente y debe usarse para acoplar entre la probabilidad en el colector y el campo de velocidad que se usa para definir el modelo generativo. El flujo ahora adapta la coincidencia de flujo a los colectores. Es relativamente fácil. Simplemente podemos tomar la pérdida de coincidencia de flujo condicional que hemos desarrollado antes. Y prácticamente lo único que necesitamos cambiar es asegurarnos de que la norma que estamos comparando, dos vectores aquí que ahora se encuentra en planos tangentes de la variedad, necesitamos compararlos usando la norma que está definida por la métrica del colector. Así que básicamente esta ecuación se sigue, ya que lo único que queda para que el colector de coincidencia de flujo funcione es poder generar una ruta de probabilidad condicional o un flujo condicional denotado como antes como xtopite x no dado x1, y nuevamente les recuerdo que lo único que este flujo condicional debe satisfacer para que todo funcione es que básicamente debe tomar cualquier punto x notot y moverlo en el colector y presionar x1 exactamente en el momento 1, así que esa es la propiedad. Debemos asegurarnos de que para t igual a z, donde está la identidad, y en t igual a 1, todas las variedades se contraen a un punto x1. Entonces, ¿cómo podemos construir flujos justos? Entonces dividimos el primer caso en dos casos diferentes. Es el caso múltiple simple. ¿Qué queremos decir con simple simple? Queremos decir que tenemos una forma cercana de calcular las geodésicas y podemos interpolar a lo largo de las geodésicas. Así que esto es usar el logaritmo, el mapa exponencial para aquellos de ustedes que no lo hacen. Sepa esto, esta notación es básicamente la equivalencia lineal exacta de la combinación convexa con el parámetro t entre dos puntos. Básicamente se trata de tomar la fracción t del camino más corto entre los dos puntos. Entonces, si tenemos eso, es bastante sencillo cómo hacer un flujo. Trabajo de coincidencia. Podemos tomar una capa programable que es solo una función que va de 1 a 0 y podemos definir el flujo xt que satisfaga esta ecuación en el tiempo 0. Simplemente mantiene la distancia tal como está y a medida que pasa el tiempo entre 0 y 1, la distancia entre x0 y 1 a lo largo de la GSIC está disminuyendo hasta que en el momento 1 llega exactamente a x1. ¿Cómo podemos escribirlo en forma cerrada? Podemos simplemente escribir interpolación a lo largo de la geodésica con esta capa como parámetro, así que simplemente nos movemos a lo largo de la línea recta.
entre x0 y x1 una cierta velocidad dictada por Kappa y en el caso Orion esto corresponde a este tipo de Schüler. Tenga en cuenta que este Schüler es un scale fino, lo que significa que la suma de coeficientes es 1 si recuerda en difusión y antes en coincidencia de flujo el que mostré estos dos coeficientes no necesariamente suman 1, eso se debe a que en muchas ocasiones, como en la difusión, recuerdas que hubo algunas ramas que no se movieron en V preservando, por ejemplo, que no se mueven en líneas rectas y básicamente también usé el origen como otro término aquí en una variedad especialmente simétrica. No está claro que haya un punto especial como el origen y, por lo tanto, no está claro que desee usar un Schüler con dos funciones y tal vez solo una combinación convexa de dos puntos sea suficiente, pero nuevamente, hay una pregunta interesante aquí. Si más Schüler general podría ser interesante en este escenario, lo que hicimos aquí fue simplemente usar esta función 111 como programador en el caso más general de una variedad general que GESIC no da. Para nosotros, de forma cercana, necesitamos hacer algún algoritmo tal vez numérico para calcularlo o algo así. Lo interesante es que aún podemos usar esta ecuación como una ecuación definitoria para el flujo condicional que satisfaga esto llevando todo a x1 en el momento 1. Podemos usar esto simplemente diferenciando este respecto de t y generar el campo vectorial que, si fluyemos a lo largo de él, nos aseguraremos de alcanzar x1 en el momento 1. Lo interesante de esta ecuación, por lo que puede parecer complicado, pero en realidad no es lo que tenemos aquí, es el gradiente de la distancia, lo que básicamente significa que seguimos la distancia y todo lo demás aquí es simplemente controlar la velocidad, solo asegurarnos de que alcancemos uno a la vez, así que básicamente dice, realicemos la j como una curva que alcanzamos x1 en el momento 1. Una generalización interesante de esto es que en realidad ni siquiera tienes que usar geodésicas para esta construcción. Puedes usar algo que llamamos métrica prem, que es que puedes eliminar ciertas condiciones y lo único que necesita asegurarse es que tiene alguna función no negativa que no sea negativa y que sea cero si y solo si dos puntos coinciden y no es degenerada en el sentido de que el gradiente no puede ser cero si los puntos no coinciden. Así que esto es básicamente una especie de función de atracción que te guía hacia tu objetivo, pero no es necesariamente una distancia geodésica. Una familia interesante de tales distancias opétricas son las distancias espectrales, por lo que estas se definen usando y la función del operador Laas-Beltrami, que son el tipo de generalización canónica de la base de Fiera, la variedad general y la distancia entre dos puntos x y se analiza su incrustación usando las funciones a en tomando la raíz cuadrada y usando una especie de esquema de espera y cada esquema de espera crea una distancia con diferentes propiedades. Las propiedades que estoy mostrando aquí se llaman por distancia armónica. Es básicamente una sobre lambda. Ahora, ¿por qué es útil? ¿Por qué simplemente no usar geodésica en todas partes? El tiempo, así que aquí está. Por ejemplo, en un caso, digamos que tu espacio es este, no es un espacio Ocan y estás usando algo como este laberinto aquí usando la distancia jódica tiende a pegarse a las esquinas cuando miras para la distancia Hikache, el camino más corto a través de diferentes puntos y esto obligará a que una gran cantidad de masa no negativa se concentre como una cantidad positiva de masa para concentrarse y generar una cantidad de área que se llamará problemas numéricos para flujos usando distancia biarmónica usando la misma construcción nuevamente, pero con la distancia bónica nos aseguraremos de evitar, por ejemplo, los límites con ciertas condiciones de contorno relevantes. Otra razón para usar otras distancias es que, por ejemplo, las distancias espectrales pueden ser más robustas para los agujeros.
y el ruido topológico como atajos en el colector y también pueden ser más parecidos dependiendo de la geometría, por lo que puede ver. Por ejemplo, estas líneas y sol de geodésica tienden a estar menos alineadas con las extremidades de o la geometría de la estructura en general. Las distancias pueden ser una elección de diseño interesante y una forma de inyectar sesgo inductivo en modelos generativos un poco como núcleos. Está bien. Así que al final del día, la coincidencia de flujo en general en espacios generales es más o menos lo mismo que antes. Aquí en realidad está escrito sin este acoplamiento, pero también puedes usar el acoplamiento general de ruido y datos. No importa, lo único aquí en rojo es lo importante es que si estás en una geometría simple puedes usar la interpolación geodésica de G. Y si en general geometría general puedes hacer H, puedes simular resolviendo un nodo que no es óptimo pero es factible, se hace aquí a la derecha, por ejemplo, usando este UP, cuya ecuación mostramos en la diapositiva anterior. Ahora lo último que quiero hacer en la charla es comparar nuevamente la coincidencia de flujo con la difusión en colectores. Creo que la coincidencia de flujo en colectores introduce muchas ventajas interesantes sobre la difusión, así que aquí a la izquierda se ve una especie de difusión estándar, modelos en colector y lo que pasa con eso es que introduce ciertos lugares donde se introduce sesgo o error durante el algoritmo, por lo que incluso si consideramos una geometría simple como una esfera que simula un muestreo de un condicional, entonces en una esfera necesitamos muestra del núcleo de calor, que es básicamente la ruta de probabilidad condicional desde un punto. No tenemos formas cerradas para eso y luego necesitamos tomar una muestra para hacer alguna simulación para poder muestrearla incluso en la S en la variedad simple de una esfera. Necesitamos hacer alguna simulación, esa es la primera fuente de error y luego, para hacer una coincidencia de puntajes, tienes que hacer una de dos cosas, o tienes que aproximar el puntaje, lo cual nuevamente, ya que no tenemos una forma de cierre por cierre, fórmula para el canal de calor necesitamos usar algún tipo de aproximación como la expresión de Eigen o la fórmula de Bond que solo está justificada para tiempos cortos y nuevamente la expansión que voy a mostrar en un segundo usted usa implícito que requiere el cálculo del buzo de divergencia que introduce una variante adicional en variedades simples como esferas o grupos como grupos de transformación SO3 o variedades hiperbólicas, por lo que no se introducen errores en la coincidencia de flujo, simplemente usa la fórmula exacta de geodésica y puedes hacerlo en ese momento, no tienes ningún sesgo en la aproximación. Al calcular los gradientes de pérdida cuando vas a una variedad general, entonces necesitas resolver un nodo que sea cierto, un poco similar a los modelos de difusión, pero eso dinos lo que posiblemente sea un poco más simple de resolver, déjame mostrarte. Hay un tipo particular de diferencia cuando hablas de sesgo, así que cuando digas que quieres trabajar en una esfera, aquí ves un montón de esferas y digamos que quieres hacer una ruta de probabilidad condicional donde X1 es el polo norte, entonces, si quieres usar, por ejemplo, la expansión de Egan-Egan-Egen para aproximar el canal de calor, lo que ves aquí es que durante tiempos cortos a la derecha H, realmente no puedes concentrar masa si no estás usando suficiente vector Egan, así que, por ejemplo, mira aquí. Este es el tiempo 0. 0 desea concentrar la masa en el polo norte e incluso si usa funciones 440 en, todavía tiene un error relativo que se muestra aquí en la parte superior de 0. Lo que significa que solo tiene un dígito exacto para aproximar su anota y esto es lo mejor que puedes hacer en la esfera, que es solo una esfera bidimensional, no es una variedad loca, en contraste con la esfera que tienes, en primer lugar, tienes una forma geodésica cercana,
por lo que no necesitas cualquiera de estas aproximaciones cuando se hace coincidencia de flujo, pero incluso si se usan, digamos, distancias espectrales como la distancia biarmónica, resulta que incluso usando tan solo tres funciones de Eigen, que en este caso son Xyz, los armónicos esféricos después de la constante, tienes X y Z. Ya tres funciones de Eigen separan todos los puntos en la variedad, por lo que no puedes aproximar esto a la distancia espectral tal vez, pero ya separas todos los puntos que ya garantizan que puedes concentrar toda la masa al infinito. La precisión está bien, no lo sé. La precisión numérica en el tiempo es igual a 1, así que creo que esto resalta que el sesgo en el núcleo de calor es algo que no es trivial, no es algo que sea fácil de para salirse con la suya y si solo habla de distancias, a veces es mucho más fácil simplemente decir cómo le gustaría encontrar una medida de distancia entre puntos que le permita aprender un modelo de flujo efectivo. Eso es todo. Creo que ya terminé. Tal vez solo muestre que cuando probamos el escalado usa este hiper como un tor de alta dimensión y lo comparamos con el método basado en puntaje para la coincidencia de flujo, vimos que, de hecho, la coincidencia de flujo se escala mucho mejor a una dimensión más alta y lo atribuimos a su tipo de no acumulación de errores y sesgos a través de la aproximación de virus, como acabo de mencionar. Permítanme concluir muy rápido, por lo que la coincidencia de flujo es un marco flexible para entrenar flujos generativos, lo motiva e influye en el modelo de difusión, pero lo simplifica. Podría decirse que lo simplifica y definitivamente lo generaliza para permitir que se agreguen nuevos componentes a la mezcla. Hasta ahora se ha demostrado que puede entrenar flujos que son más fáciles de muestrear en términos de velocidad de muestreo y estabilidad. Puede incorporar fuente general. Entonces, la transferencia entre una fuente arbitraria y un objetivo, no solo entre Go y ruido, tampoco tiene el problema de ruido en un tiempo finito que tiene la difusión y se muestra como un mejor rendimiento y escalado de datos no nanométricos, e invito a todos a hacerlo. Piensa en estos problemas y úsalo para desarrollarlo y muestra nuevas aplicaciones. Quiero agradecer a todos los coautores míos que contribuyeron a las cosas que he mostrado en la charla y a toda la comunidad y a las personas que mencioné. Crédito que contribuyó a diferentes partes de las ideas que respaldan la teoría, así que muchas gracias y gracias por invitarme nuevamente. Muchas gracias por una gran charla. Es genial ver múltiples recuerdos de algunas de las cosas que supongo que ambos lo estábamos haciendo a veces en años pasados, por lo que en realidad tenemos muchas preguntas. Intentaré repasar al menos algunas de ellas en el momento en que tengamos algunas preguntas sobre la comparación y las diferencias, ventajas, desventajas entre la difusión, modelos y coincidencia de flujo y, cuáles son en su opinión las principales diferencias. Si puede nuevamente, tal vez resumirlas y resaltarlas y tal vez una pregunta más general. ¿Cuál es la principal limitación de la coincidencia de flujo y los principales problemas abiertos con este enfoque? Y, ¿dónde estaría? ¿Te gustaría verlo evolucionar en los próximos años? Sí, primero que nada con respecto a las diferencias con la difusión. Así que creo que la diferencia principal es básicamente la capacidad de trabajar con la distribución general de fuentes y diseñar un camino de probabilidad más flexible. Yo diría la capacidad de básicamente crear un algoritmo libre de simulación en múltiples Sumer usando acoplamientos arbitrarios de ruido y datos y creo que estas son las cosas principales en términos de los inconvenientes que todavía existen y creo que vale la pena pensar en ellos, así que los hay nuevamente, así que en cierto sentido ganamos escalabilidad al introducir más supervisión, por lo que no usamos solo la probabilidad,
por lo que para cada ruta de probabilidad hay una miríada como una colección de campos vectoriales que lo describen. Los arreglamos a ambos y hay una buena pregunta de si habrá un método libre de simulación que pueda llevar esto de regreso a las probabilidades, por lo que nos gustaría reducir la supervisión tanto como sea posible. Podemos, creo que es una buena pregunta, tanto para variedades más generales que las que llamamos variedades simples, pero también para imágenes. Creo que otro tipo de dirección futura que me interesa personalmente es ver, y esto es algo que vemos también en los modelos de difusión, cómo podemos usar estos modelos como antecedentes para otros problemas, cómo se pueden usar eficientemente. Todavía existe la cuestión de muestrear el modelo o calcular la probabilidad en un solo punto requiere simulación. Aunque el entrenamiento no requiere muestreo de simulación y la probabilidad de computación sí lo requiere, también está la pregunta de cómo se puede usar esto de manera eficiente en algoritmos descendentes donde esto es importante. Así que tal vez déjame seguir un poco. En lo que mencionaste, el mejor control sobre la ruta de probabilidad, entonces, te permitiría potencialmente hacer una mejor generalización, que es probablemente uno de los puntos débiles, en general, de los modelos generativos de aprendizaje automático. Más allá de lo que has visto en tus datos de entrenamiento, por lo que tu posibilidad de ir a otros lugares que normalmente no verías en tu espacio de probabilidad te permitiría hacerlo bien si pudieras controlar mejor las trayectorias. Se ha hecho mucho en esta dirección y ¿qué piensas de la promesa de esto? Sí, entonces no estoy seguro de que se haya hecho mucho. Creo que los modelos de difusión y la coincidencia de flujo son todos caminos de probabilidad muy simplistas. Como viste, es solo una marginación de las cosas que van en una buena manera hacia el objetivo. Creo que una forma es usar tal vez más medidas de distancia generales como las que he mostrado, con cierta incrustación. Una vez que lo incrustas con una función, ahora puedes definir un tipo de distancias más general y luego la ruta. ¿Puede ser general? Es una buena pregunta sobre cómo inyectar un sesgo inductivo efectivo. Ya sabes, para obtener una generalización, pero al menos obtienes una familia. Pero sí, todas estas son buenas preguntas. No tengo respuestas para todas, así que no es una pregunta de Jonathan Bueno, siempre parece ser mi alumno y con es bastante amplio cuando querrías usar la coincidencia Flynn colectores así que creo que siempre que tengas datos definitivamente sobre colectores simples como esfera u espacio hiperbólico Tor, SO3 es el producto de estos. Así que creo que cuando tienes todas estas variedades simples, el único algoritmo libre de simulación HR que conozco sin aproximar nada es el uso. Creo que la coincidencia de flujo, y es completamente trivial implementarlo correctamente, solo muestras, ruido y datos, haces interpolaciones geodésicas y eso es todo lo que necesitas. Así que creo que este es un caso en el que la coincidencia de flujo realmente brilla, así que tal vez pueda agregar algo bueno en el contexto del diseño de fármacos, cuando intentes generar el columna vertebral de una proteína, por lo que puedes representarla como un producto de rotación, por lo que 3 elevado a la potencia n y han funcionado bien, incluidas algunas cosas que hemos hecho que usan estos métodos para generar proteínas. Creo que simplemente agregando eso, creo que lo que hiciste Michael y también otros fue cambiar la distribución anterior a algo que tenga más sentido, por lo que cambiar la distribución profesional para que esté más cerca del objetivo también es una buena manera de tener generalización. Funciona mejor para test que no tienes en los modelos de difusión. Sí, esa es otra ventaja. Entonces hay una pregunta específica sobre la trayectoria de difusión que estás mostrando. Es la de FOSD. Es muy suave. También está bien.
No sé cuándo recuerdas esa parte de la presentación, entonces, ¿cuál es la pregunta? Lo siento, no lo hice. La trayectoria de difusión que estás mostrando es la de PFOS, es muy suave, así que ¿te refieres a esto? ¿Estoy asumiendo esto? Creo que sí. Entonces esto está en el lado izquierdo. Esta es la varianza que preserva la trayectoria del bar, así que es la que se describe aquí. Así que aquí hay una función cuadrática de en realidad es si estos son los caminos de probabilidad. Así que lo que se llama preservación de virus está bien. Entonces otra pregunta. Comparación entre la coincidencia de flujo y los puentes Singer. Sí, así que creo que Singer Bridges es, en primer lugar, diría que hay como una versión de puente Singer de coincidencia de flujo, que es básicamente la que podría ser que haya una versión estocástica de coincidencia de flujo, para acortar tu puente, cuando usas los puentes estándar con interpolación lineal entre los puntos y este GAN. Eso va de 0 a 0 para mí. Creo que la pregunta interesante es si solo desea generar muestras basadas en la fuente y el destino. ¿Cuál sería el beneficio de usar la versión estocástica? En algunos casos, lo sé en el pasado, como el papel de caras. Se ha demostrado que produce un mejor feed. No lo sé, tal vez pero para mí es interesante preguntar si le gustaría agregar esta estructura adicional de estocástico como un puente que agrega estocasticidad a la ruta que le brinda. Excepto más allá de simplemente hacer coincidir las probabilidades marginales en la fuente y el objetivo. No estoy convencido de que haya un argumento fuerte para eso. Creo que para las personas que quieren modelar un fenómeno físico donde el tiempo es importante, entonces podría ser útil, pero si solo quieres interpretar las probabilidades, es una buena pregunta que ganas al agregar la parte estocástica. Gracias. Así que supongo que se nos acabó el tiempo, así que muchas gracias de nuevo por esta charla, así que fue genial verte y escucharte y bueno para todos los participantes. Gracias por venir y unirte al seminario y la conferencia también se publicará en YouTube y quizás estés en bueno, la gente estaba pidiendo sus diapositivas, entonces, tal vez, si están felices de compartirlas, también podamos vincularlas al canal de YouTube, así que muchas gracias a todos nuevamente y que tengan una buena noche.